Me alegra mucho volver a reencontrarme con cada uno de ustedes. Es emocionante estar rodeado siempre de jóvenes. Vaya, yo todavía me siento joven, ¿eh? Por favor. Sin embargo, me hace bien rodearme siempre de gente joven y entre ellas también tengo a mis hijas adolescentes. Y bien, espero que todos los que están en este momento viéndonos, los que están escuchándonos por las redes sociales, puedan ser edificados a través de las escrituras. El deseo de nuestro corazón es que el nombre de Cristo en todo tiempo y en todo lugar sea exaltado. No nosotros. La escritura dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a ti sea toda gloria. Bien, antes de responder a las preguntas que esta noche corresponden, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué les parece? Y bueno, esta parte la preside nuestra querida Ivonne. Adelante, hijo. ¿Cómo están? Qué bueno de nuevo estar juntos para alabar y glorificar a nuestro Dios. Antes de empezar este tiempo de alabanza, quiero leerles un poco de Isaías 53, del verso 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y le damos gracias al Señor Jesús por salvarnos de la condenación, porque nos muestra su fidelidad y bondad todos los días. Cantamos todos juntos de su pasión. Cantamos. Salvador eterno, nos muestra su pasión, su amor incuestionable, en la cruz nos reveló. Cantamos juntos. Me rescató, me perdonó, la cruz derrotó, en libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. Estamos. Siendo inocente, entregaste mi lugar,
enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Oh, cantamos. Me rescató, me perdonó, la cruz a tu derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. Cantamos juntos. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, me rescató, me perdonó, la cruz a tu derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. La muerte venció por mí. Gracias te damos, Señor. Has vencido la muerte, tú has resucitado, vives para siempre. Te damos gracias, Salvador, Rey eterno de la creación. El poder de la cruz, Señor. Bendito seas para siempre, Dios. Te adoramos solamente a ti. Tu nombre glorificamos y exaltamos, porque tu nombre es digno de ser adorado y de ser glorificado para siempre. Cantamos. Oh, al ver aquel negro amanecer, quiso entregar a morir. El juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. Cantamos. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, y la culpa cargó, fui perdonado en la cruz.
Cantamos. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubre ahí. Cantamos. El poder de la cruz, pecado Él sufrió por mí, y de culpa cargo fui perdonado en la cruz. Oh, en la cruz, Señor. Cantamos la tierra. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su hora consumó. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargo fui perdonado en la cruz. Cantamos. Al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí, qué gran precio y amor fuiste donado en la cruz. Cantamos nuevamente. El poder de la cruz, inmolado por mí, qué gran precio y amor fuiste donado en la cruz. Oh, en la cruz y perdonado por ti. Cantamos todos juntos. La tierra tembló. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su hora consumó. El poder de la cruz, pecado se hizo por mí, ira y culpa cargo fui perdonado en la cruz. Fui perdonado
Oh, solo en ti, Jesús, mi perdonador. Podemos acercarnos ahora, Señor, confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia, Señor, delante de ti. Si hemos pecado, Dios, nos podemos acercar a tu presencia, Señor, confiadamente, porque sabemos que tú eres bueno, que tú has vencido la muerte, Señor, y tenemos esperanza contigo para siempre. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad, Señor. Tu reino sea para siempre, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Nombre hermoso y digno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias a Dios por este tiempo. Cuán bueno es disfrutar tiempos de alabanza, ¿no? De hecho, sabemos que para eso hemos sido creados también. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de su nombre. Es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, esta noche es muy importante también porque hoy vamos a seguir aprendiendo respecto a las Escrituras. Y les decía hace rato, ¿no? Estoy contento, muy contento también de que Jerry hoy va a compartir con nosotros. Jerry es mi hija mayor, y ella va a responder dos preguntas interesantes, muy interesantes. Ahora, es bueno pensar en el preludio, ¿no? de las preguntas que hoy se van a presentar. Todos aquí sabemos que podemos ver a Cristo desde el Antiguo Testamento. De hecho, él mismo lo dijo, ¿no? Que ellas hablaban de él. Entonces, pero la pregunta en todo caso es, ¿hasta qué punto la influencia del Antiguo Testamento pesa sobre nosotros? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿qué sigue vigente y qué no? Entonces, por eso es que hoy Jerry va a responder, ¿por qué los cristianos se cortan la barba? Parece graciosa esa pregunta, pero vamos a conocer cositas muy interesantes respecto a esto. Y la siguiente pregunta que Jerry responderá es, ¿apoya la Biblia la pena capital? ¿Apoya la Biblia la pena capital? Muy bien, sin mayor preámbulo, yo quiero darle el pase a Jerry, así que adelante, hija. Hola chicos, buenas noches. Como ya les dijo mi papá, me tocan responder dos preguntas y bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Por qué los cristianos se cortan la barba? Parece una pregunta extraña, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos se cortan la barba? Bueno, empecemos con Levítico 19:27, que dice, no se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. Si vemos, a simple vista, parece que el pasaje de Levítico 19:27 parece contradecir mucho de lo que hoy en día hacen los hombres normalmente. Ahora, para entender un poco más si el hombre puede o no cortarse la barba, debemos comprender un poco más sobre la ley. ¿Qué es la ley entonces? La ley no es una lista de cosas que debemos hacer o que no debemos hacer, sino más bien es una entrada para conocer quién es Dios, conocer su amor, su voluntad, su sabiduría y muchas cosas más. Por eso podemos decir, como el salmista dice en Salmos 119:97, dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Este entendimiento de la Biblia ha llevado a los cristianos de épocas anteriores a ordenar y entender las verdades de la Biblia con respecto a nuestra relación con la ley, perdón. La Confesión de Fe de Westminster de 1649
afirma en su capítulo 19 que encontramos 3 tipos de leyes en el Pentateuco. Las leyes morales, las leyes civiles o judiciales y las leyes ceremoniales. Bueno, estas 3 poseen una relación armónica. Todas nos enseñan a amar, pero son distintas en cómo nos enseñan a amar. Por ejemplo, ¿cómo se expresa la ley moral? La ley moral se expresa de manera clara en los 10 mandamientos. Recordemos que las leyes salieron de los 10 mandamientos, las leyes morales. ¿Y qué nos enseñan estos mandamientos? Que hay un solo Dios, que es trascendente y elevado, y que es santo y debe ser honrado de corazón. Ok, entonces podemos decir que el cumplimiento de los 10 mandamientos es la expresión de un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y si un corazón ama a Dios, entonces también ama a su prójimo. ¿Y cuál es el propósito de la ley moral? La ley moral tiene el propósito de revelarnos el carácter de Dios y conocerlo cada día más. ¿Cómo es su carácter? El carácter de Dios es inmutable, es inconmovible. Inconmovible es decir que no se puede alterar. Y no puede ser abrogada, revocada o anulada. Ahora veamos las leyes civiles o judiciales. ¿Qué propósito tienen? Tienen el propósito de ordenar la vida en comunidad para que vivamos según el principio de amar al prójimo como a nosotros mismos. Estas leyes civiles procuran que haya indemnizaciones cuando se comete algún acto que daña al prójimo. Ahora, estas leyes civiles son mutables, es decir, que cambian, porque se renuevan, porque las sociedades también lo hacen. Este tipo de preceptos nos invitan a ser responsables por la vida de otros. Entonces, este tipo de estatutos nos enseñan a amar como Dios ama. Y por último están las leyes ceremoniales. ¿Cuál era el propósito de las leyes ceremoniales? Bueno, tenían el propósito de anunciar el Evangelio a las personas de la antigüedad mediante símbolos, ceremonias y señales. Estas leyes ceremoniales predicaban el Evangelio, pues invitaban a las personas a confiar en la gracia de Dios para el perdón de pecados y para una relación con Él mediante la fe. Las leyes ceremoniales que pronunciaban a Cristo eran el tabernáculo, el altar y el arca del pacto. Entre las leyes ceremoniales se encontraban mandatos que otorgaban a Israel la cualidad de ser una nación distinta entre las demás. Estos mandatos mostraban al pueblo hebreo que era una nación distinta, además a invitar a otras naciones a formar parte de ese pueblo y adoptar sus costumbres. Tal es el caso de Ruth. Leamos Ruth 1:16. Ruth 1:16 dice: no insistas que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Bueno, este es el caso de Ruth. Deberían leer Ruth porque es muy interesante. Ruth fue influenciada por Noemí. Noemí era la suegra de Ruth. Y Ruth quiso seguir a Dios porque fue influenciada por Noemí. Y eran influenciadas por las costumbres de Noemí. Ahora bien, todas estas leyes ceremoniales caducaron, es decir, se terminaron y ya no existen con la venida de Cristo. Antes se tenían que entregar corderitos o para los que no tenían dinero, entregaban una palomita o harina en
para el perdón de sus pecados. Pero todas estas costumbres se terminaron con la venida de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ya no poseen más utilidad, que Dios ya no nos exige que guardemos este tipo de leyes ceremoniales. Yo creo que son acontecimientos históricos del Evangelio. ¿Alguien me puede leer? ¿A quién le dije? Colosenses 2:16. Yo lo puedo leer. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ok, gracias. ¿Y me pueden ayudar con Colosenses 2:23? Sí, Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Gracias. Entonces, los preceptos o leyes ceremoniales nos enseñan a amar el Evangelio y la gracia que reveló en Cristo. Gran parte de aquello era solo esperanza en el Antiguo Testamento, pero hoy es realidad en Cristo. El pasaje de Levítico 19:27 que hemos analizado es parte de la ley ceremonial. Asimismo, Levítico 19:19 que dice, no se pongan ropa hecha con diferentes tipos de material, por ejemplo, lana, lino u otras telas. Ahora bien, la mezcla de estas cosas eran vistas usualmente por los antiguos paganos como la fuente de poder mágico. Y Dios quería que Israel no tuviera ninguna asociación o apego con estas costumbres paganas, pero ahora con esas costumbres paganas ya no son un problema. Así que esta ley es un buen ejemplo de algo que ya no tiene efecto o relación en los cristianos de hoy en día. Por tanto, estas reglas perdieron su caducidad de ley. Son costumbres que cada creyente, según su conciencia, hábito y cultura, adoptará o no, pero tenemos libertad en el Señor. En conclusión, ¿por qué los cristianos se cortan la barba? Los cristianos se cortan la barba porque no están sujetos a las leyes ceremoniales y civiles o judiciales, pero sí a las leyes morales que son los 10 mandamientos. Ok, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Apoya la Biblia la pena capital? Empezamos con Génesis 9:6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen del Dios mismo. Existen controversias, polémicas sobre este tema, unos a favor, otros en contra, aún dentro de la iglesia cristiana. Los que no están de acuerdo opinan que tenemos que amar a nuestros enemigos. También dicen que la Biblia ordena no matarás en Éxodo 20:13 y que no deberíamos tener la autoridad para quitarle la vida a otro ser humano. Ahora, claro, tenemos que considerar esos puntos, pero no podemos olvidar el resto del consejo de Dios. En Génesis 9:6 nos dice de manera clara que todo aquel que derrama la sangre de un hombre, su sangre sería derramada. ¿Por qué Dios hizo eso refiriéndose a Génesis 9:6? Porque el texto dice, porque el ser humano ha sido creado a imagen del Dios mismo. Entonces podemos decir que Dios protege en primer lugar su imagen, en segundo lugar protege la plenitud del valor que Dios le asigna o le ofrece
a la imagen en el hombre. Creo que si entendiéramos eso mejor, podríamos comprender de manera adecuada el mandamiento. En la Biblia, en Santiago 3 del 9 al 11, ¿alguien me puede ayudar? Por favor. Santiago 3 del 1 al 11. Del 9 al 11. Ah, ya, del 9 al 11, ya. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Gracias. Acá vemos en Santiago 3, 9, 11 que aquellos que hablan en contra de su hermano y también usan sus labios para adorar a Dios. Pero el apóstol Pablo presenta un pero. Él dice, ¿cómo puedes hacer eso y hablar en contra de tu hermano que es portador de la imagen de Dios? Dios le asigna un valor extraordinario a su imagen y a la vida humana. Dios viene a rescatar al hombre que ha sido manchado por el pecado y lo hace a través del sacrificio de Cristo. Eso nos lleva a considerar el alto valor que posee el ser humano. Entonces me pregunto, ¿cómo Dios ha protegido esa imagen? Bueno, Dios ha protegido esa imagen enseñándole al hombre que si violenta, agrede o le hace daño a su prójimo, entonces le pagará con su propia vida. ¿Y qué nos comunica eso? Eso nos comunica el valor que tiene la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, con toda facultad, yo no puedo tomarme la facultad personal de aplicar la pena capital a nadie, como se aplicó en el Antiguo Testamento. Pero el gobierno sí puede. Entonces, Dios instituyó al gobierno como un ministro para aplicar justicia. ¿Y qué nos dice Romanos 13:4? Romanos 13:4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Gracias. Entonces entendemos que hay una institución establecida por Dios, un organismo con la responsabilidad de vengar lo mal hecho. Así que el gobierno posee la responsabilidad, tiene todo el derecho de aplicar la pena capital para proteger a los ciudadanos de la nación. Ok, hagamos una última observación. La pena capital solo debe ser ejercida en aquellos casos donde no existe duda alguna de que el acusado es culpable de dicho delito. Porque conocemos casos donde inocentes han perdido la vida. Pero hay otros casos también donde el autor del crimen ha confesado, ha dicho, sí, yo lo hice, yo soy culpable. O que han presentado otros videos o pruebas. En esos casos donde no existe controversia o polémica o duda alguna de quién es el asesino, estaríamos a favor de la pena capital en defensa de la imagen de Dios en el hombre. Para concluir, ¿apoya la Biblia la pena capital? Sí, siempre y cuando sea el gobierno quien ejerza esa labor. Y eso es todo. Gracias. Muy bien.
Muy bien. Gracias a Dios, gracias hija. Entonces no se aplica el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? La ley del talión. Nosotros no vivimos bajo eso, pero es cierto, el país o la nación es el ministro que Dios ha establecido para aplicar justicia. Bueno, gracias a Dios por este tiempo. ¿Sabían ustedes que la próxima semana va a estar compartiendo Ariana? Ariana va a estar compartiendo la próxima semana y la siguiente, María Ángeles. Estoy agradecido a Dios por sus vidas. Gracias, Jerry. Gracias, mi hija. Me encanta oírte. Me encanta cuando compartes también. Es una bendición para nosotros, como padres, poder ver a nuestros hijos ir conociendo poco a poco más de las Escrituras, ir relacionándose en sus grupos de conexión. Sé que hoy día estuvieron con Sarita, que es la líder de las chicas, el grupo. Ella tiene su grupo de conexión. Y qué bonito ver que van creciendo, van conociendo más del Señor, y eso es maravilloso. Gracias a Dios por sus vidas, y a todos aquellos que nos están observando, que nos están viendo, queremos también conocerlos, queremos saber un poco más de ustedes. Desde ya los que estamos conectados por el Zoom en este momento, somos en promedio 18, allí veo en participantes en promedio 18, y sé que van a ir aumentando, porque estoy consciente además de que hay deseo de aprender, hay deseo de ir conociendo, y saben, se vienen algunas renovaciones. Ya luego, después de orar, vamos a quedarnos un rato en interno. Se vienen algunas cosas que queremos hacer juntos, a fin de dinamizar lo que ya vamos haciendo. Entonces, gracias a Dios por este tiempo. Los esperamos a todos ustedes los sábados a las 7. Les pido perdón, ciertamente, hoy hemos empezado 7:20 aproximadamente. Trataremos de que eso no vuelva a pasar. Bien, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en este tiempo, y quiero pedir a Luchito que cierre ese tiempo con una oración, y todos nos quedamos en el interno. Buenas noches. Ok, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Señor, por ese tiempo, Señor, que tenemos como familia, como Ivy, como jóvenes, Señor. Gracias por el tiempo compartido hoy, Señor. Gracias por utilizar cada vez más a jóvenes, adolescentes, Señor, que puedan compartir más de tu palabra, Señor, y que puedan cada vez ser instruidos en conocimientos también para poder, Señor, ser de ejemplo y poder conocer más de tu corazón y saber las cosas que tienes preparada para cada una de nuestras vidas. Llévanos, cada día con bien, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que realmente hacemos para ti, Señor. Bendice a mis hermanos que están en este momento escuchando, que están orando junto a mí, y también oro por las personas que realmente no han podido estar, Señor. Tú cubres realmente su necesidad, te les han pasado algunas circunstancias, Señor. Así que bendice ese tiempo, Señor, y dejamos todo en tus manos. En tu santo nombre, amén.